Para que un país sea exitoso debe tener ante todo instituciones fuertes, porque son precisamente estas instituciones las que sientan las bases de un Estado. De todas las instituciones que tiene un Estado, la más importante es con total seguridad la institución de gobierno, sea un presidente, sea un primer ministro o sea un emperador. Y no hay nada que estrese más a la institución gubernamental que el tema de la sucesión, porque es este el momento en el que el poder cambia de manos. Ahora bien, en todas las sociedades democráticas, el momento de la transición es relativamente tranquilo. El problema está cuando este poder se transmite no gracias al voto, sino mediante la sucesión, sobre todo cuando no hay un sucesor designado. Hemos visto esta situación innumerables veces a lo largo de la historia y siempre ha implicado una enorme crisis política. Por ejemplo, cuando muere Alejandro Magno sin dejar un sucesor definido y su imperio termina fragmentándose entre todos los reinos de los diádocos. Esta historia era muy conocida en el mundo antiguo y con total seguridad. El primer emperador de Roma, Octavio Augusto, la conocía a la perfección. Por ese motivo, cuando vio que su salud empezaba a fallar, y con el fin de preservar no solo la unidad de Roma, sino la unidad del poder dentro de su familia, empieza a buscar un sucesor. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Octavio Augusto consigue el poder sobre la República, no solo gracias a ganar la última guerra civil, sino también gracias a las concesiones que el Senado está dispuesto a realizar en pos de mantener el status quo. Augusto, muy de a poco y de manera muy precisa, empieza a pedir cada vez más y más poder, y el Senado, a medida que pasa el tiempo, lo confiere y de esta manera, casi sin darse cuenta, la república llega formalmente a su fin. Hay en Roma un princeps, un emperador. Augusto lo controlaba todo, o bueno, casi todo. Había algunas cosas que ni el mismo primer emperador de Roma podía controlar. Por ejemplo, el momento del final de su gobierno, es decir, el momento de su muerte. Ya desde la primera década de su gobierno, Augusto había demostrado cierta fragilidad en cuanto a la salud. Y entonces empieza a preguntarse qué hacer cuando él ya no esté, qué hacer con el poder, a quién dárselo. Lo primero que piensa Augusto es devolverlo, devolver el poder al Senado. Justamente es esta primera aproximación a una posible sucesión de imperio a república lo que hace que el Senado confíe todavía más en él y esté dispuesto a dar todavía más concesiones. Pero conforme pasa el tiempo y conforme Augusto va acumulando cada vez más poder, empieza a surgir otra idea, otra opción: que el poder quede en su familia, que sean los Julios los encargados de determinar el destino de Roma. Para cumplir con este plan, Augusto necesitaba a un heredero hombre, porque estamos hablando de Roma, una sociedad profundamente patriarcal. El tema es que Octavio solo había tenido una hija mujer, llamada Julia, y conocida como Julia la Mayor. Entonces Augusto no tenía un heredero político directo y tiene que empezar a buscar entre el resto de los miembros de su familia. Y de esta manera cae con 4 nombres. Por un lado estaban los hijos de su esposa Livia Drusila, pero de otro matrimonio, llamados Tiberio y Druso el Mayor. Y por el otro estaban los hijos varones que había tenido Julia la Mayor, hija de Octavio, con Marco Vipsanio Agripa, llamados Cayo y Lucio César. Los 4 eran posibles candidatos, pero Tiberio y Druso el Mayor tenían ventaja porque eran más grandes y por ende podían empezar a participar en la política romana mucho más temprano. Y de entre los 2 hijos de Livia Drusila nos vamos a detener en Tiberio, quien en última instancia termina siendo protagonista de la política romana. Tiberio, al poco tiempo del ascenso de Augusto como emperador, empieza a ocupar cargos políticos, empieza a transitar el cursus honorum, pero con cierta ventaja, porque como era
el hijastro de Octavio, entonces conseguía los cargos antes, se adelantaban las fechas. La cuestión es que con solo 18 años, en el 24 a.C., es nombrado cuestor y se tiene que hacer cargo de una crisis de suministro de trigo en Roma. Parece que Tiberio se desempeña de manera brillante y empieza a sumar puntos como posible sucesor. Esto medio que se confirma tácitamente porque en el año 21 a.C. Octavio envía a Tiberio al mando de algunas legiones en una expedición hacia Armenia. ¿Por qué hacia Armenia? Porque Armenia era un reino que funcionaba como una especie de tapón entre Roma y el Imperio Parto. Y después de la derrota de Marco Antonio, Armenia había pasado totalmente al bando de los partos. De hecho, gobernaba en Armenia un rey que había sido puesto por el gran rey de los partos. Lo interesante es que más allá de que los últimos dos encuentros entre Roma y el Imperio Parto habían terminado en catástrofes para Roma, los partos, viendo el avance de Tiberio, deciden negociar. Tiberio depone al rey Artaxias II de Armenia y en su lugar coloca en el trono a Tigranes. Y el gran rey parto, Fraates IV, en vez de encarar una campaña contra Tiberio, decide aceptar este hecho y además devuelve a Roma las insignias de las legiones que habían caído en Carras. Tiberio de esta manera vuelve a Roma básicamente como un héroe. La gran derrota sufrida en Carras había sido por fin vengada. Parecía que Octavio ya había encontrado a su sucesor. De hecho, a partir de este momento empieza a favorecer cada vez más la carrera política de Tiberio. Sin embargo, parece que había algo que al primer emperador de Roma no le convencía y entonces no se decantaba por nombrar a Tiberio como sucesor oficial. Sin embargo, Tiberio sigue sumando importancia dentro del Imperio Romano. En el año 12 a.C., Agripa, el gran compañero de Octavio Augusto, muere. Agripa no solo había comandado al ejército romano en muchos de los más grandiosos triunfos de Octavio, sino que también, a su vez, era el encargado de todas las legiones del este del imperio. Por otro lado, también era el esposo de la única hija de Octavio, con quien había tenido 5 hijos, entre ellos 2 de los contendientes a la sucesión del emperador. Podemos entender que Agripa era una persona importante y su muerte dejaba un enorme vacío que había que ocuparlo de alguna manera. Para colmo, cuando muere Agripa, todos los pueblos que había conquistado en Iliria y Panonia se rebelan y entonces Octavio recurre al hombre del momento y nombra a Tiberio como comandante en una expedición para pacificar estos territorios. Tiberio cumple con la tarea y entonces recibe una ovatio, una celebración un escalón por debajo del triunfo. Pero ahora, si tenemos en cuenta de que los triunfos a partir del periodo de Augusto estaban reservados solamente para el emperador, entonces entendemos que recibir un ovatio era realmente algo muy importante. Mientras Tiberio conseguía toda esta gloria militar y era reconocido, su hermano menor, llamado Druso el Mayor, estaba de campaña en Germania. Octavio había decidido hacer uso de los dos hermanos y, a decir verdad, la apuesta había dado resultado. Druso realiza una gran campaña en Germania, pero lamentablemente no puede completar la conquista que pretendía Augusto. El emperador pretendía llevar la frontera desde el Rin hasta el río Elba, porque en el año 9 a.C. se cae del caballo y sufre una fractura de fémur. En principio parece una simple lesión, pero su salud empieza a deteriorar. Tiberio se entera de esto y viaja a Germania a ver a su hermano, y cuando llega, Druso el Mayor muere. Tiberio entonces se hace cargo de la campaña de su hermano y la prosigue. Para este punto, con la muerte de Agripa y con la muerte de Druso, Tiberio era el general más reputado de toda Roma, y parecía que su carrera hacia el principado estaba asegurada. En el año 8 a.C., Tiberio cruza el río Rin al mando de 8 legiones, completando en el año 7 a.C. la conquista de gran parte de la Germania Magna. Después de esto vuelve a Roma y se le celebra un triunfo a él y también un triunfo póstumo a Druso el Mayor, al que se le confiere el cognomen de Germánico.
Con esto parecía que ya no había ninguna duda más. Tiberio iba a ser sin duda el elegido por Octavio para continuar con su legado político. Y entonces Octavio decide que hay que unir a Tiberio formalmente a su familia. Hasta ahora era simplemente su hijastro, pero consideraba que para que Tiberio pudiese heredar todo su poder político tenía que pertenecer legalmente a su familia, y entonces obliga a Tiberio a divorciarse de su primera esposa llamada Vipsania, hija de Agripa, con su primera esposa llamada Cecilia Ática, y lo fuerza a casarse con la última viuda de Agripa, su hija Julia la Mayor. Tiberio estaba profundamente enamorado de Vipsania, pero sin embargo acepta el designio de Octavio, se divorcia de su mujer y se casa con Julia la Mayor. Tiberio estaba profundamente disgustado con toda esta situación, no solamente porque amaba profundamente a Vipsania, sino también porque Julia la Mayor era conocida por tener una gran cantidad de amantes. Pero Tiberio, entendiendo que esta situación era necesaria para que él accediese al poder político, lo tolera. Ahora bien, mientras todo esto pasaba, Augusto también decide adoptar formalmente a Cayo César y a Lucio César, hijos de Agripa con Julia la Mayor, y cuando hace esto, al mismo tiempo empieza a favorecer sus carreras políticas. Tiberio entiende que había sido usado y también entiende que no podía competir con Cayo César y Lucio César porque ellos tenían un vínculo sanguíneo con Octavio. Y entonces, disgustado como estaba con toda esta cuestión, decide simplemente autoexiliarse. Se va de Roma y recala en Rodas, justo en el momento en el que Augusto estaba por conferirle todo el mando del este del imperio. Esta situación pone en jaque todos los planes de Octavio, no solo porque Tiberio, su general más reputado y aquel que iba a recibir el mando del este del imperio, se va, sino también porque Cayo César y Lucio César todavía eran chicos, no podían simplemente recibir el mando del imperio, y Augusto era cada vez más grande. Ya tenía 57 años y no tenía un sucesor designado. Sin embargo, había que respirar, todavía había tiempo. Se podía educar a Cayo César y se podía educar a Lucio César. No era necesario desesperar, o eso pensaba Octavio. En el año 2, Lucio César muere. Ese mismo año, Livia Drusila intercede ante su esposo por Tiberio y le pide que lo deje volver a Roma, porque parece ser que Tiberio había pretendido volver, pero Octavio no quería saber de nada. Ante esta situación de tragedia familiar, Octavio accede, deja volver a Tiberio a Roma, pero como un hombre común, nada más. Ahora bien, la verdadera crisis sucesoria llega en el año 4, cuando el que muere es Cayo César, en Armenia. Para Octavio, esta situación era una completa pesadilla. Se había pasado 20 años de gobierno intentando encontrar un sucesor fuerte donde pudiese recaer todo su poder político, y ahora no tenía a ninguno. Octavio tenía que tomar algún tipo de decisión, y entonces decide realizar lo más pragmático. Manda a llamar a Tiberio y traza un plan de sucesión que no solo iba a abarcar a la generación siguiente, sino también a la otra. Para empezar, adopta a Tiberio y después hace que Tiberio adopte a Germánico, hijo de Druso el Mayor y Antonia la Menor. De esta manera no iba a haber crisis sucesoria. Ya está, todo el poder, cuando Augusto no estuviese más, iba a recaer en Tiberio, y de esta manera se resuelve todo posible conflicto sobre la sucesión. Tiberio, en el año 5, ya como heredero declarado, encara una nueva campaña a Germania, que culmina con la conquista de todos los territorios entre el río Rin y el río Elba. Ahora solamente quedaban germanos libres de dominio romano al sudeste, específicamente la tribu de los marcomanos, gobernados por el rey Marbod. Tiberio sabía que Marbod era un contrincante peligroso, y por este motivo decide, cuando termina el año 5, cruzar nuevamente el Rin y volver al año siguiente. De esta manera, en el año 6, Tiberio cruza nuevamente el Rin y se dirige al territorio de los marcomanos con un ejército de 150.000 romanos.
La derrota de Marbod parecía asegurada. Sin embargo, cuando las tropas romanas se encontraban a solo 5 días de sus enemigos, estalla una rebelión en Iliria. Tiberio tiene que firmar rápidamente una paz con Marbod y lo declara como amigo de Roma y como rey cliente. De esta manera Germania estaba pacificada y Tiberio podía ir a ocuparse de la rebelión en Iliria. Ahora bien, al año siguiente, con el fin de que no haya ningún tipo de disputas con respecto a la sucesión, vemos que es algo que a Octavio le preocupaba muchísimo. El emperador repudia al hijo menor de Agripa y de Julia la Mayor, llamado Agripa Póstumo, que se exilia en la isla de Pianosa, la misma isla a la que Octavio había enviado a Julia la Mayor para cumplir una condena por adulterio. Ese mismo año, y amparado en que Germania estaba totalmente pacificada, Octavio nombra como gobernador de la Germania Magna a Publio Quintilio Varo, un político, un burócrata, alguien que supuestamente iba a gobernar una provincia en la cual no iba a haber ningún conflicto. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de compartirlo. Y si tienen algo para decir o algo para preguntar o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si quieren apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden realizar una donación al canal en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.